En Voz Entre Páginas brindamos un espacio ameno de análisis crítico literario, creativo y artístico, a una comunidad de escritores y lectores. Si estás aquí es porque eres un amante de la literatura. Y seguro deseas ser parte de ella. Soy Anira Sang. Y yo, Ana Liguera. Y junto a nosotras vienes a recorrer el arte literario, porque siempre hay una Voz Entre Páginas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Entre Páginas. Anteriormente abordamos sobre la construcción de personajes. Si te perdiste este episodio, no olvides buscarlo por Spotify y las distintas plataformas de podcast. Y además nos pueden encontrar también a través de YouTube todos los episodios de esta temporada. Pues en esta ocasión tendremos un episodio especial. Este episodio pues se llevará a cabo en cada temporada. Es un espacio de análisis de algún escritor. El día de hoy abordaremos de manera especial la voz de Ted Chiang. Bueno, híjole, Anira, primero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Este episodio va a tener un saborcito especial y me siento así como muy entusiasmada porque es un autor muy interesante. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy? Pues también estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un escritor que es Ted Chiang. Híjole, cuando yo lo leo me quedo súper fascinada con él e inmediatamente te hablé, ¿verdad? Y te digo, Anira, tienes que leerlo. De entrada, él es un escritor estadounidense, me parece que nació en Nueva York. Y no solo eso, es un escritor muy premiado. Me voy a dar la oportunidad de leerles esta partecita de los premios que ha ganado. Ha ganado 4 premios Hugo, 4 Nebula, 6 Locus y el British Science Fiction Association Award. Espero que lo haya dicho bien porque no sé inglés. Entre otros. Entre otros. Es el autor de La historia de tu vida, que es precisamente la película que adaptaron al cine, como La llegada. Él es Ted Chiang. Te lo comparto a ti, Anira, y tú cuéntame primero cómo fue que llegaste a que era La llegada, porque tú fuiste la que me dijo. Yo cuando leí La llegada no caí en cuenta, ni hasta hace ratito que me venías diciendo, es esta película, y dije, ya la vi. Sí. Y claro que me gusta. Ok, bueno, te escucho. Sí. Bueno, hasta largo el chismecito, miren. Pues les cuento que Hanali me comparte muy amablemente uno de los cuentos que contiene este libro que les ha presentado. En este cuento, pues, tiene una estructura muy particular, me gustó, pero la relación y que ella misma me comentó con el estilo de Las Mil y Una Noches, pues es muy palpable. Entonces, cuando yo leo este cuento que se llama El comerciante y la puerta de alquimista, este cuento me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante, tiene una magia. Bueno, sinceramente yo nunca he leído Las Mil y Una Noches, perdón por ese gran pecado, pero les aseguro que la voy a hacer, la voy a leer. Cuando yo platico con mi novio, saludos, Okay. Él me comenta pues que, bueno, obviamente él tiene el libro, ahí está en su librería personal, en su biblioteca personal, perdón, y entonces yo le platico toda la estructura del cuento y me dice, definitivamente es como Las Mil y Una Noches. Entonces pues ya me platica un poquito el contexto del libro de Las Mil y Una Noches, que pues obviamente tiene que ver con historias entrelazadas y cómo de un tiempo a otro te va llevando la estructura narrativa a ti como lector y cómo te va metiendo una historia y luego vuelves al tiempo en que la están contando, etcétera, que es justamente algo de lo que vamos a abordar sobre este autor, Ted Chiang. Pero a lo que voy con todo esto es que esta charla abonó muchísimo para que a él le interesara leer este autor. Y dice, ok, me voy a conseguir el libro. Al momento de conseguirse el libro, él descubre que es el autor de una de sus películas favoritas, que así como lo mencionó Hanali,
en la adaptación. O sea, el libro es la historia de tu vida, ¿no? Sí, así se llama el título, que es un cuento corto, creo. Ah, ok. Y la película, pues se titula La Llegada. Entonces, claro que nos quedamos súper sorprendidos y como que, wow, y tiene mucho sentido, o sea, porque el estilo del escritor, todo lo que él hace, el trabajo detrás de, pues al momento de llevarlo a la pantalla grande, pues la verdad no decepciona, o sea, al contrario, es una, si no la han visto, es una película de ciencia ficción que de verdad te impacta muchísimo porque no te maneja una ciencia ficción difícil de comprender, sino que a la parte que te mete esta parte de ciencia, la otra de los sentimientos, las sensaciones, todo lo que conlleva la empatía que te puede generar, está increíble. Y bueno, pues la historia de La Llegada va de que hay un contacto alienígena con la humanidad y pues unos entre científicos, lingüistas, etcétera, ¿verdad? Tratan de establecer comunicación con ellos porque al parecer pues no son agresivos. Entonces ellos quieren descubrir qué es lo que les quieren transmitir estas, a la par de que hay mucha tensión política, social, etcétera, ¿no? Porque pues obviamente la gente entra en shock, ¿no? Como que vienen estos seres extraterrestres y qué es lo que quieren de nosotros, ¿no? Entonces ellos quieren descubrir qué, y a la par hay un ir y venir en memorias de la protagonista, que esto también se va a enlazar muy padre con lo que va a mencionar Hanali más adelante, pero ella tiene ciertas memorias que al parecer no son exactamente del pasado. Entonces está muy, muy, muy interesante. Y pues sí, así, básicamente eso fue a lo que llegamos al final después de toda esta charla, y que nos dimos cuenta que el autor pues era justamente el que estaba detrás de esta película. Y está súper interesante porque ahorita que cuando ya conecto con qué es esta película, te das cuenta de que el escritor confronta mucho la moral, pero no la moral precisamente de los personajes, sino del contexto social, histórico y tecnológico sobre todo, ¿no? Entonces es un escritor, entre palabras suyas y palabras mías, con este libro aprendí que no hay que darle la bienvenida a la tecnología sin realmente pensar sus consecuencias. Imagínense. O sea, realmente no pensar las consecuencias de la tecnología. Tiene una historia, muy rápido la voy a abordar, que trata de cómo quieren entidades virtuales, de hecho se llaman digientes, puedan tener vida no solo en la computadora, sino una interacción humana, y luego hacen unos robots para traer estas inteligencias artificiales digitales a la vida real. Entonces empieza a haber como una cuestión de que al principio todo el mundo pues la moda, ¿no? Y hasta lees unos mensajes, así que está la gente compartiendo en una plataforma de internet de que ahora le pasó esto a mi vidente, les ponen nombres, ¿no? Entonces ahora hizo, un niño se cayó, bueno, otro vidente, no un niño, perdón, otro vidente se cae y ella lo levanta, y entonces yo le di un abrazo. Entonces ¿por qué me hice abrazo? Porque lo ayudaste, y al rato esta vidente empuja a otro vidente para recibir un abrazo, ¿no? Y entonces lo empuja, lo levanta y luego ya está esperando el abrazo. Entonces cuando yo leí eso, yo hasta sonreí, se me hizo como tierno, porque era como, como tú dices, la empatía, estar 100 con cada una de sus historias. Entonces yo me sentí empática, porque incluso lo puedes ver en niños, o puedes ver estos casos también en las mascotas, entonces, porque empiezan a descubrir el mundo. Entonces hay un momento muy interesante cuando ya, pues como ya pasa de moda, ya la gente ya no quiere estar comprando tanto, porque aquí ya empieza sin que él te lo diga. O sea, sí hay unos comentarios, pero aquí tú ya, obviamente con esos comentarios y con tu vivencia personal, te empiezas a dar cuenta
que hay una irresponsabilidad muy grande por parte de los dueños de los dientes. Porque parte de esta invención, por ejemplo, era para esos malos dueños de mascotas. Entonces hay un momento en que ya la gente empieza a pagarlos, ya se les hace así como, es que no tengo tiempo para estarlo cuidando y ya lo voy a suspender. Esa es la palabra que usan, ya lo voy a suspender, entonces ya no voy a seguir con él hasta después de unos meses y así, ¿no? La empresa empieza a caer en picada al grado de que quiebra, que ya no hay gente con la novedad, ya no hay gente que está comprando más cosas para sus dientes. Entonces los protagonistas, en este caso es una de las mujeres, es una mujer y un hombre, pero ella, Ana Álvarez, me parece, ella, sí pueden permitirse quedarse con un diente, pero entonces empiezan a ver experiencias de otros. Por ejemplo, una que la invitó a ese lugar, me parece, la otra compañera de trabajo, al parecer ella sí iba a quedar con su diente, pero de repente le revela y le dice, ¿sabes qué? Yo ya decidí tomar un nuevo camino de mi vida y ¿para qué tener a mascotas? ¿Para qué tener un diente si ellos solo están usurpando un lugar que es para un hijo mío? Entonces ya empiezas así como que, ¿sí? ¿Me explico? Entonces empiezas a notar así como que, ok, ¿qué está pasando? Y luego hay otro momento en que empiezan, bueno, estas personas que tienen sus dientes empiezan a pedir que les den dinero, ¿no? Para recaudar fondos. Entonces, en estas recaudaciones de fondo te dice, habrá personas y empresas que no te van a querer dar dinero porque para eso están las mascotas, para buscar otro dinero, porque esto no es una vida, es una inteligencia artificial, pero no es una vida. O sea, como habrá personas que sí supesen eso y ya no quieran dar dinero. Entonces, allí en ese momento cuando yo lo leí, dije, ok. Siempre están hablando de las leyes hacia los robots, en este caso a los dientes, y de su contraparte que son los humanos, pero no hacen mención al demás sistema biológico del mundo. Y no me había tocado toparme con una historia que me hiciera pensar en cómo iba a repercutir estas leyes en los animales. Yo prefiero donar para un animalito que para un robot. Yo no lo haría, siento que es un dinero que se escaparía en algo que nosotros creamos el problema. Y luego más adelante te dicen que estos dientes, sí les estoy haciendo un poquito spoiler, no les voy a contar todo, de hecho yo ya me voy a cortar con este último comentario, pero vienen muchas. Entonces, más adelante estos dientes están, como tienen inteligencia, están buscando como una jurisdicción para ellos. O sea, que también ellos se les respeten, que tengan leyes, que puedan trabajar de meseros. Entonces ahí es cuando dije, es que ahora sí ellos tendrían más leyes que una mascota. Y a mí eso dije, no me gusta. No me gusta porque ese es un problema, repito, que nosotros lo estamos creando. Porque eso es lo que te pone cada cosa y te pone las dos, las dos, del equilibrio de la balanza, te pone las dos y es para que tú veas y sopeses. Y tu conciencia, al menos como lector, sea tocada. El cuento se llama El ciclo de vida de los elementos de software. Está buenísimo. Yo nada más les toqué 2 puntos, pero vienen muchísimos puntos más. Muchísimos puntos más. Que yo dije, wow. El otro cuento que les quiero comentar, por ejemplo, así rápido, es La ansiedad es el vértigo de la libertad. Aquí sucede que crean un prisma, que este prisma te permite, por medio de una tecnología, crear un mundo paralelo. De hecho, puede comunicar a través de la pantalla o de la computadora, pero aquí te queda claro que no se crea este mundo paralelo por las decisiones que uno toma, sino por los eventos más fuertes que hayas hecho, pero cuando tú actives tu prisma. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente tú no naces con un prisma, tú compras tu prisma y puedes tener tu prisma, pero hasta que lo actives es cuando ya empiezan a ver como diferencias. A veces al principio no, pero dice, creo que, no recuerdo cuántos meses, ya empiezan a haber diferencias, ¿no?
y comúnmente no son las decisiones, sino con los eventos, algo así, no, eso sí no me quedó muy en claro, pero lo interesante de este prisma es que hay cosas que benefician al hombre, al ser humano, y hay otras que no, que es lo que yo les decía, de que somos culpables del uso de una tecnología irresponsable. Ok, en este caso, las cosas positivas que tiene este cuento es que hay un personaje que se está muriendo su para yo, que es el mundo paralelo, ¿no? Y entonces se están hablando. Es como apoyarte a ti mismo. Incluso dice, ¿quién mejor que decirte las palabras exactas o ser contigo mismo tú que tú? ¿Sí me explico? Entonces es como hablar con tu yo y acompañarlo en este que está pues muriendo. Otra de las cosas positivas que también estaban dentro de esta situación era el que en un mundo paralelo te muere tu pareja y en otro mundo paralelo te mueres tú. Entonces las parejas se pueden conectar. Para esto el prisma también tiene un tiempo de vida, o sea, hasta que tú llenes el cuaderno ya no va a haber más y se rompe ya no puedes volver a comunicarte. Pero bueno, esas es como las cosas positivas, hasta cierto punto positivas, pero ahí vienen las cosas negativas y es como una irresponsabilidad. Así como Alcohólicos Anónimos, hay un lugar donde van las víctimas de los prismas, gente que no la está pasando bien. Por ejemplo, cosas muy pequeñas, como una de los personajes estaba en catarsis, que no podía entender porque ella en este mundo había votado por, bueno, iba a decir nombres, pero ya mejor no lo voy a decir porque no voy a hacer que ahí gente salga, pero había votado por un candidato y en el mundo paralelo su otra yo votó por el otro candidato, por el rival. Entonces ella estaba como que, ¿por qué votó por él? Y yo, o sea, desde muchas emociones, desde yo estoy equivocada o ellos son los que están equivocados, ella es la que está equivocada, o sea, ¿qué le pasa? ¿Sí me explico? Había otro todavía más fuerte y este se me hizo muy, muy fuerte porque dije, ¿qué necesidad por un uso irresponsable de tomar una decisión y luego ya llevarla para toda la vida, ¿no? Porque no era uno, eran varios que tenían la desdicha de envidiarse a sí mismos por un mundo paralelo. Tiene mejor novia o le está yendo mejor. O sea, él tomó los dos iniciamos al mismo tiempo en la empresa y yo sigo estancado y ahí ya lo ascendieron a gerente, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver como que, o sea, yo dije, ¿cómo envidiarte a ti mismo? O sea, ¿cómo? ¿En qué concepto se creó eso? Está retorcido, ¿no? El asunto. Exacto. Esa es la palabra, retorcido. Y eso fue por crear un dispositivo que crea mundos paralelos. Porque una de las premisas de esta historia era que el prisma, o sea, no había mundos paralelos anteriores. Por eso no vas a encontrar mundos paralelos donde Hitler es otro Hitler y así, ¿no? Porque era hasta que se crea esta máquina que es un diseño para crear un mundo paralelo como estas versiones computadoras cuánticas, que se crean muchas, pues así es como empezaba. O por ejemplo, otras donde necesito saber si yo tomé esta decisión bien, entonces empiezan a entrevistar a tus otros yo de muchos paralelos para ver si tomaste esa decisión o no. Entonces vienen muchas cosas que yo digo, el mundo ya de por sí es tan difícil como para crearte otros problemas, entre ellos envidiarte a ti mismo. Sí, es justo lo que estaba pensando. Dije, si de por sí actualmente es complicado el entramado social, el cuidar tu salud emocional, el vivir con tus traumas, ¿no? Y superarlos. Y ahora poner en perspectiva otras alternativas, o sea, es como si hubiera, ¿no? Ándale, o sea, ¿para qué? Si de por sí, fíjense, yo cuando estaba leyendo este cuento pensé, sí, el hubiera ya es en algunas personas, incluso yo me cuento entre ellas, un problema, que de repente no es que todo el día esté pensando en eso, no es que todos los días estén pensando en eso y no es que pues la semana, sino a veces sucede. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de conocer a una mí misma que tomó esa decisión y le fue bien, imagínate, ahí ya creas la envidia, ahí ya creas por qué ella sí, por qué yo no. Si somos la misma persona, si tenemos los mismos pensamientos, las mismas cualidades, o sea, y ahí es cuando empieza la catarsis. Por eso es que la otra, que votó por uno y su paralelo votó por otro, ya estaba en catarsis, porque se supone que son la misma. Entonces, es un problema a tu persona, a tu psique, que no necesitas comprarte. Claro. Es un problema de a gratis. Sí. O sea, por eso este escritor les decía, te pone las cosas en la balanza y tú ya vas viendo y dices, ¡ay!
Y no es el único cuento. O sea, de verdad que hay otro, ese no, ya no lo voy a contar, ya vamos a entrar a los análisis de los cuentos, pero hay otro que también me dejó mucho que pensar y que decía que cada generación es un producto de su tiempo. Por eso es que nosotros tenemos una reticencia a lo que viene. Y entonces hay una parte donde te habla cuando no había tecnología y cuando ya había. Y cómo vas creando tenes. O sea, ese cuento se lo súper recomiendo también. No, ya no voy a decir más. Se llama La verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Y también habla un poco de cómo en su momento la escritura vino a repercutir a las culturas de tradición oral. Las culturas orales. Es un ejemplo de África. Cuando que antes eran tu palabra la que valía y ahora ya necesitabas un papel, que ya a veces los papeles podían mentir y eran muchas cosas, ¿no? Entonces él tiene mucha reflexión. Yo lo súper recomiendo, lo amo a este escritor, de verdad, porque me enseñó, me confrontó y muchas cosas. Porque aparte, no solo como a mi persona, sino también a mí como escritora, ¿no? Y bueno, ahora sí ya vamos a entrar a un análisis más objetivo, incluso teórico, de la teoría literaria, de uno de sus cuentos, en este caso que es El comerciante y la puerta del alquimista. Esta novela, este cuentito, sí, este cuentito, cuando lo estaba yo leyendo, Anira, empecé a notar primero que era Las Mil y Una Noches. O sea, yo cuando lo estaba leyendo dije, claro que hay una influencia muy fuerte de Las Mil y Una Noches en este cuento. O sea, es innegable. Desde el hecho de que es una persona que empieza a contar una historia que le pasó a otras personas que le contaron a él. Entonces ahí empieza. Y eso, de hecho lo tengo que decir, fue la primera teoría literaria que yo estudié, la primerita, que es de Italo Calvino, se llama Niveles de la Realidad. ¿Cómo son los niveles de la realidad? Ok, la novela empieza con un personaje, en este caso es Sheresada. Por ejemplo, o sea, Italo Calvino, el ejemplo que él da para hacer esta teoría es el de Las Mil y Una Noches. Empieza con Sheresada, aquí en contexto es una persona, ahorita no recuerdo cómo se llama él, pero es un personaje que entra a una tienda de alquimia. Ah, no, mentira, ahí no entra. Ah, ya, el comerciante de telas. Ajá, el comerciante, sí, pero ahí no inicia. Inicia con que está con un zar no, pero este es de Rusia. Con un sultán, ¿no? Sí, me parece que... Ajá, está con un sultán. Sí, igual y Sheresada se casa con un sultán que siempre las degollaba en la primera noche. Entonces ella, para poder tener una vida que dure más días, le empieza a contar historias. Y de esa historia le cuenta otra historia y otra historia. Ahí es cuando empiezan los niveles de la realidad. Y esta novela, este cuentecito, también empieza así inmediatamente. Está contando y le va contando y le va contando y aparte sucede en Arabia. Entonces, en algún punto, cada enseñanza, porque cada cuento que tenía era una enseñanza profunda, una moraleja profunda que también lo tienen Las Mil y Una Noches. Yo sí he tenido la oportunidad de leer Las Mil y Una Noches, de una vez les comento, no todas las editoriales tienen los mismos cuentos. Mi papá es un fanático de Las Mil y Una Noches. Él sí ha leído Las Mil y Una Noches en 2 editoriales distintas. Una de ellas era Porrúa, la otra no recuerdo qué libro. Y decía, es que no vienen los mismos cuentos. Wow. No, exacto, dice, no todos, y tiene una explicación, pues, lógica. En primera, pues es uno de los libros que, híjole, son muchísimas historias, el original. O sea, entonces el problema también de la traducción, porque por ejemplo, hay armas que no tienen traducción en Las Mil y Una Noche. Las mencionan igual, por ejemplo, habrán unas 5 traducciones en Las Mil y Una Noche, y en lugar de buscar, porque no tienen traducción, en lugar de buscarle una traducción a esa arma en específico, lo que hacen es repetir las palabras. Eso yo ya lo había visto en la clase de teoría literaria, me parece, con la maestra Lilia Peña. Entonces, yo ya sabía esta situación, ¿no? Entonces, aquí en las historias, pues se entiende que es un libro muy grande y entonces cada editorial como que agarra las historias que sí están en la original, pero quitarán otras que están en la original. No es que se inventen una, simplemente pues como seleccionan. Entonces mi papá fue el primero que me dijo, no son las mismas historias, hay unas diferentes.
y él se leyó Las Mil y una Noches seguiditos, o sea, esas 2 editoriales se las leyó seguidito porque a él le gustan mucho. Entre sus primeros cuentos que nos contaban cuando éramos niñas, mi hermana y yo, la otra chiquita todavía estaba muy chiquita, eran Las Mil y una Noches. Wow. Entonces, le digo, mi papá es fan y dijo, no, leyó 2 editoriales, no lo mismo. Bueno, entonces, leyendo esto, empiezas a ver así como ¿cómo se dice? Los niveles de la realidad, la moraleja, que es importante. Te pregunto, Anira, ¿cuál fue como el cuento que más te gustó de los que él contaba, de las vivencias que habían? ¿Cuál fue la que más te gustó? Bueno, es que es esto que tú mencionas, que es una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Me recuerda a las matrioshkas, ¿no? Que abres una muñeca y adentro hay otra, y la abres y adentro hay otra, estas muñecas rusas. Entonces, sí tiene ese efecto que en verdad te engancha y bastante, porque cada historia no es en sí individual, sino que están relacionadas entre sí. Y eso le da una magia muy bonita, porque tú como lector te sientes hasta halagado, ¿no? Que dices, esta persona era esta otra, o por eso pasó esto. Entonces, al momento en que tú entiendes y vas enlazando, vas relacionando lo que vas leyendo, te sientes halagado de cierta manera, ¿no? Es así como un wow, entonces sí era, wow, entonces esta persona es, y eso le da un toque muy especial. Entonces ahora que ya aprendí esto, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo del estilo de Las Mil y una Noches, pues me remonto hasta películas que he visto que tienen este tipo de lógica, ¿no? Cómo lo utilizan de las distintas realidades, y me gusta bastante. Ahora, de las historias que están ahí, me llamó mucho la atención la del joven que quiere ver su futuro, quiere ver si él va a ser rico y exitoso, como la historia que él había escuchado sobre uno de los que habían cruzado esa puerta, ¿cómo le llamaban? De los tiempos, del tiempo. La alquimista. Sí, la puerta del alquimista, pero tenía su nombre, ¿no? No recuerdo. Bueno, entonces él quiere ver si su yo futuro va a ser igual de exitoso como en aquella historia que él escuchó. Entonces va y descubre, pues, o decepción, nadie sabe quién es esa persona por la que está preguntando. No, pues sí, realmente no le saben dar, hasta que al final pues se da cuenta que la misma casa donde él habitaba pues está ahí y está muy humilde, y se encuentra consigo mismo, ¿no? Lo ve hacia lo lejos y dice que, o sea, qué triste, ¿no? Qué pobre, no puede ser que yo viva en esa pobreza, ¿no? Y me agrada muchísimo, o sea, lo que pasa a continuación. Claro que tú te quedas súper espantado de que, ¿cómo se atreve a hacer eso, no? Porque entra a la casa, como tenía la misma llave, pues no se ha cambiado el cerrojo para nada. Entonces entra a la casa, ve los muebles viejos, remendados. O sea, es una pobreza que él jamás imaginó como joven, porque él siempre aspiró a ser lo mejor, ¿no? O sea, él quería ser alguien importante, con dinero y con la mujer que él deseaba, ¿no? Entonces, por azar de ahí del destino a ella, que dice ahí, según lo que está narrado, pues que ya todo está determinado, ¿no? Ahí lo maneja, ahí, aunque te encuentres con quien te encuentres, no puedes cambiar nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues él se encuentra unos tesoros, y esos tesoros, bueno, no los está usando, están aquí guardados, son míos, porque soy yo, pues me los llevo. ¿Por qué? Porque no los está ocupando. Sí. Entonces, pues él se los lleva, y claro que al momento de llegar a su tiempo presente, pues se da gran lujo, ¿no? O sea, todo ese dinero que habían ahorrado, su yo viejo y su esposa, pues lo empieza, ¿no? a utilizar. Entonces, como ya está con tanta riqueza, pues se siente con esas ansias, ¿no? De cumplir todo lo que él deseaba. En este caso, pues él deseaba a una mujer, y esta mujer pues no la podía pues desposar, porque no tenía ese estatus, y obviamente no le iban a permitir casarse con ella. Resulta ser que la familia acepta que se case esta mujer con él, y ya pues se le hace una gran fiesta, todos los lujos, ¿no? Pero ello conlleva una repercusión. Hubo personas que estuvieron observando todo el despilfarro de dinero y dijeron, pues este hombre tiene, ¿no? ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero vamos a aprovechar esta situación. Secuestran a la mujer, bueno, y no sé si continuar, Hanali, no hemos dicho que va a haber spoilers. Híjole, pues yo creo que sí, para que entiendan. Bueno, continúa. Secuestran a la mujer
y él le solicita pues una cantidad exorbitante, ¿no? De dinero que él no tenía porque pues él ya se había gastado muchísimo. O sea, me imagino que le queda así como que una tercera parte, ¿no? Una cuarta parte ahí. Entonces dice, bueno, esto es todo lo que tengo, y él en su desesperación les dice, es que de verdad es todo lo que tengo, y pues los ladrones aceptan. Dicen, ok, está bien, aceptamos esto, aquí está tu mujer. Pues ya, te quedan, o sea, completamente en la ruina, y la mujer se sorprende de cómo él dice, ¿cómo es que diste toda tu riqueza por mí? Y él como que le da a entender que no es exactamente suya, pero sí, pero no. Ella empieza así como que, ok, entonces le debo mi vida a otro hombre. Dice él, no, pero te aseguro que, o sea, este dinero, ella era mío, pero lo voy a pagar, o sea, lo voy a pagar de donde llegó, lo voy a recuperar. Cada una de las monedas que gasté, las voy a recuperar. Y entonces empiezan a trabajar a ambos y se empiezan a esforzar muchísimo a tal punto en que están a vivir muy, muy humildes. Y es ahí cuando tú como lector empiezas a atar los cabos y dices, wow, qué increíble cómo está construida la historia de tal manera que tiene una razón de ser. Todo lo que tú observas, lo que tú leíste, tiene una razón de ser. Entonces ellos terminan viviendo muy pobres. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto se vuelven mezquinos. ¿Por qué? Porque ese dinero pues tienen que juntarlo, y él vive esos días a tal punto con una ansia de que ya se robe el dinero, o sea, que él mismo se robe el dinero. Yo voy a cumplir, o sea, si él no lo hubiera hecho, no hubiera pasado todo eso. Entonces es así como cuenta, ¿no? En ese contexto. Hagas lo que hagas, no puedes cambiar nada de lo que ya va a pasar porque tiene que suceder, está determinado. La verdad sí me impresionó muchísimo que no lo vi venir. Sí, sí, exacto. No lo viste venir. Yo también dije, cuando me dejé sorprender totalmente. Yo ahorita no, las 1001 noche ya las leí hace como, no tengo mucho, tendrá 2 años, 3, y tú sabes que yo me leo hasta 2 o 3 libros por semana, entonces no tengo como muy fresco eso. Pero sí dije, me voy a dejar sorprender como si no supiera, o sea, ya desde que iba a la primera página yo dije, esto tiene que ver con una influencia o uno no, a las 1001 noches, ¿no? Entonces dije, me voy a sorprender, y sí me sorprendió porque dije, o sea, se robó a sí mismo y tuvo que pagar, y pagó no solo con un esfuerzo, con años, con la felicidad, porque al final te platican que ellos ya no son felices, están allí juntos por la deuda, pero claro, ya no son felices. Entonces está y muy fuerte. Y eso, créanme que no estamos haciendo spoilers como tal de las obras. No. Estamos comentando qué pasa, porque eso no es como lo más relevante de las historias. Sí, porque tú contaste lo que le pasó no al protagonista. Y eso sí es fuerte, sí es fuerte de todas maneras. Pero yo aquí me voy a reservar porque a mí las 3 historias que cuentan me gustan, pero yo creo que es que no te sabré decir cuál fue la que más me dejó, pero el final me gustó mucho. El final del protagonista, pero ahí nos vamos a parar. Ahí yo ya no voy a decir nada. Entonces, esa es parte de las niveles de la realidad. No, así. Lo vamos a dejar para que también la gente lo lea. Chicos, léanlo. Creo que se nota demasiado que estoy fascinada con este escritor. Les digo, es un escritor, su estilo te pone las circunstancias de muchas formas para que tú, como lector, tomes una decisión desde tu moral, desde tu moralidad, pues, mejor dicho. Porque habrá morales un poquito más volubles que otras, lo voy a decir así, más volubles que otras. Y por otra parte, habrá morales que dicen, no, esto tiene que ser así y no hay forma, ¿no? En mi caso, yo lo platicaba, ¿no? Ahorita con los animales. Yo nunca me lo había preguntado hasta que lo leía él. Y es lo que pasa en la película, que es lo que tú decías, la empatía, la chica, ¿no? O sea, es que es un lector que siempre te deja una sensación de sentimiento y de ensimismamiento para que estés con tus propios pensamientos, para que estés con tus propias moralidad, tus propios niveles de moralidad, y tú seas el que tome una decisión con respecto al juicio de los personajes, al juicio de los avances tecnológicos, por ejemplo, y al juicio de la historia en sí. Me encantó. O sea, de verdad que creo que son pocos los escritores que te muestran tanto. No sé si coincidamos en eso, Anira, o no. Sí, bueno, voy a compartir una pequeña experiencia.
que tiene que ver con este contraste de escritores que te envuelven a tal punto en que sientes esa empatía, pero que no solamente es una empatía momentánea, ¿no? Sino que trasciende. ¿Por qué? Porque te hace reflexionar profundamente sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de tecnologías, sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Hasta de religión, ¿no? De distintos puntos te sumerge el escritor y te empapas tanto que te sacude. Entonces, el ejemplo que yo voy a dar es de un escritor que también es de ciencia ficción, ahorita que estamos abordando ciencia ficción, ficción. De la película de Cinca. Bueno, perdón. Quien haya visto la película me entenderá. Bueno. Bueno, Ok, voy, no me quiero perder. Del autor de ciencia ficción, Frank Herbert, pues autor de la saga de Dune. Él lo he estado leyendo, voy al tercer libro, bueno, ya lo terminé. Yo estoy en un club de lectura. Entonces, el libro del mes fue uno de Agatha Christie, fue Cita con la muerte. Entonces, créeme que de pasarme a Frank Herbert, que abarca política, religiones, dilemas morales, personajes súper complejos, situaciones futuristas, ¿no? Que tú jamás te imaginas normalmente, ¿no? Que pueda suceder una situación así. Un ecosistema completamente distinto. Y te pasas a un género completamente diferente, ¿no? Policíaco, que si bien también es un clásico, es un contexto distinto al que estamos acostumbrados, pues no, o sea, no hubo esa conexión con Christie en comparación de Frank Herbert. Claro que si lo hubiera leído en otro momento, en otras circunstancias, pues probablemente opinaría distinto, pero en esta ocasión quiero ahora sí que poner sobre la mesa el hecho de que cuando tú lees a un escritor que te empapa de tantos puntos y te hace empatizar tan ampliamente, y cuando abordas otro autor que pues realmente no genera eso, pues la experiencia es muy distinta, muy distinta. Sí, totalmente. Sí pasa. Yo pues leo mucho y de repente cuando veo escritores que yo los llamo escritores flojos, cuando te hacen esta línea pues muy simple, o sea, tendría que dar unos ejemplos. Ahorita tengo uno, pero tendría que dar unos ejemplos leyéndolos para que se den cuenta. Entonces, sí pasa que de repente encontrar estos escritores joya, yo los llamo estos escritores joya, o estos escritores que te empapan, como dices, tanto, es muy poco, es muy poco. Claro que si lo hubiera leído en otro momento, en otras circunstancias, pues probablemente opinaría distinto. Pero en esta ocasión quiero ahora sí que poner sobre la mesa el hecho de que cuando tú lees a un escritor que te empapa de tantos puntos y te hace empatizar tan ampliamente, y cuando abordas otro autor que pues realmente no genera eso, pues la experiencia es muy distinta, muy distinta. Sí, totalmente. Sí pasa. Yo pues leo mucho y de repente cuando veo escritores que yo los llamo escritores flojos, cuando te hacen esta línea pues muy simple, o sea, tendría que dar unos ejemplos. Ahorita tengo uno, pero tendría que dar unos ejemplos leyéndolos para que se den cuenta. Entonces, sí pasa que de repente encontrar estos escritores joya, yo los llamo estos escritores joya, o estos escritores que te empapan, como dices, tanto, es muy poco, es muy poco. Nada más, sí me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre lo que mencioné anteriormente en la comparación de las obras de Frank Herbert y Agatha Christie. Claro que no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino que más bien cada uno se aboca a su género de a su manera, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que Christie pues es una precursora en su género. Ella hizo cosas muy distintas a lo que hacían las mujeres en su época. Entonces, claro que se reconoce y claro que puedes encontrar muchísimas cosas con respecto a criminología y toda esta parte de la investigación, lo detectivesco, ¿no? Y obviamente, pues, de Frank Herbert, pues la construcción de un mundo completamente distinto, de política, de religión, de entramados sociales muy distintos. Entonces, a lo que iba yo es cómo a veces cuando te sumerges muchísimo con la obra de un escritor,
repercute al momento de leer otra obra de un género distinto, ¿no? O donde tú no sientes que te empapó demasiado. Ahora sí, en el caso específico, sí. En el caso específico de la obra Cita con la muerte, eso sí quiero aclarar. No me gustó cómo se resolvió el caso, quién fue el culpable, no me agradó, no me convenció, por eso lo pongo como ejemplo. Pero sabemos muy bien que hay otras obras de la autora que son muy buenas y que obviamente los casos y todo esto se resuelve de una manera muy natural, o sea, que no se siente así como el ex machina, sino que se siente más natural, ¿no? Mejor trabajado. Pero pues las opiniones son válidas en todos los sentidos y pues lo hablo de una manera muy respetuosa a quienes conozcan a cualquiera de estos autores. Bueno, y ahorita que tú aclaraste esto, yo también quiero aclarar. Yo a Agatha Christie no la he leído. De hecho, cuando yo dije escritores flojos, yo me refería a, de entre todas las lecturas que estaba leyendo, por ejemplo, recuerden que les dije que tenía a alguien en la cabeza, pero que no tenía su texto ahorita porque no lo tenía como presente. Uno de ellos es McCarthy, no recuerdo cómo se apellida McCarthy, pero no recuerdo cómo se llama, que es No es país para viejos. Yo lo he leído y no me gusta. Y lo he leído en tanto como en lo que es country, lo que son el viejo oeste, o sea, entre esos escritores no me gusta. Entonces, yo digo que son escritores flojos cuando lo requieren resolver todo bien rápido y su narrativa es y, o sea, tendría que darles un ejemplo, pero yo me refería a esos escritores que sí puedes, o sea, es más su forma de escribir, no su historia, su forma de escribir. Por eso es que yo los llamo de repente escritores flojos. Yo creo que vamos a hacer un capítulo después para esto específicamente, para mostrar por qué es y es válido. O sea, ya es un gusto personal para mí y por eso los llamo escritores flojos. Ya conocen mi narrativa, cómo voy, ¿no? Entonces, por eso es que yo los llamo así y es un gusto personal. Habrá quienes les gusta así y es súper válido. Claro. Ok, entonces, Anira, hablemos de el cuento Ónfalo. Cuéntanos, a ver. Wow. Sí. Bueno, ¿sabes qué me pasó con este cuento? Lo empecé a leer y cuando empieza a manejar ciertos términos, pues de investigación arqueológica, pues claro que te van volviendo y dices, ok, esto está basado con investigación previa, que es más o menos a lo que ibas ahorita con los escritores que le dedican más a esta parte y los escritores más flojillos, ¿no? En donde se ve que la investigó, se ve que realmente le buscó todo lo referente a la arqueología, lo referente a ver la edad de los árboles, pero cómo a través de la corteza de los árboles te puedes dar cuenta de los factores meteorológicos que estuvieron en contacto, ¿no? Con los árboles y con distintos objetos, ¿no? Hablando de hallazgos arqueológicos, aquí donde ya empecé a sentir más la ciencia ficción fue cuando ya empezaron a hablar acerca de los seres humanos primigenios o los árboles primigenios, cómo es que encontraron momias sin ombligo y cómo es que encontraron restos de corteza de árboles muy antiguos y que no tenían estos anillos de crecimiento, sino que tenían un centro, o sea, completamente liso y dicen esos fueron los primeros árboles que creó Dios, ¿no? Entonces, aquí nos plantea una situación, una realidad en donde los seres humanos han comprobado científicamente la existencia de Dios. Me agrada mucho cómo está escrito porque la protagonista, la voz, como si estuviera hablando con Dios, estuviera haciendo oraciones. Sí. Así es. Entonces, es muy interesante porque, pues, igual puede haber una empatía, ¿no? Las personas que tienen una fe muy fuerte, que tenemos una creencia y que lo podemos relacionar con esto y poner ahora sí como que ponernos a imaginar cómo sería que si la humanidad comprobara científicamente la existencia de un ser superior, ¿no? Ahora sí, del creador de todo lo que podemos ver en la naturaleza. Entonces, eso la verdad a mí me sorprendió muchísimo, me agradó, se me hizo interesante tanto la estructura
de la escritura como el planteamiento de este cuento me agradó muchísimo. Y pues claro que ya más adelante tiene que haber algo que sacuda, ¿no? Esa certeza, ¿no? De que existe un Dios y de que existe un propósito para la humanidad y de etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es que ellos descubren finalmente algo más allá, porque también se me hizo muy curioso la parte en que maneja que lo que viene siendo el espacio, el universo, pues ya está explorado en su totalidad. Y me llamó mucho la atención que planteara eso y digo, wow, está padre cómo se pueden plantear la ciencia ficción desde distintos puntos, ¿no? Entonces, que el espacio, o sea, ya estaba cuantificado, ¿no? Ya se sabía qué había exactamente en el espacio, cuántas estrellas, planetas, etcétera, que no había más para investigar, y los arqueólogos lo veían así como que, ¿por qué se enfocan tanto, no, en el espacio? Si aquí también hay, pues aquí están las respuestas de Dios, ¿no? Y allá en el espacio, pues no. Entonces, ¿cómo es que al final un investigador encuentra que hay algo increíble que ahora sí que supera todas la ciencia, ¿no? Que ellos habían establecido, y cómo es que existe una estrella que rota alrededor de un planeta, y es así como que, ¿cómo? O sea, esto rompe completamente todos nuestros esquemas, rompe completamente toda la ciencia como la conocían, pero no solo eso, sino que también rompe ese sentido de importancia o de misión o de propósito que su Dios tenía para ellos. O sea, ¿cómo es que ahora existe algo aún más impresionante, más importante, más trascendente que nuestro simple sistema solar, que es donde nosotros, nuestro planeta gira alrededor del Sol, y que pues no es tan impresionante como una estrella girando alrededor de un planeta, ¿no? Esa importancia que el creador le da a esa parte de allá. Entonces, cuando están a punto de entrar en shock muchas personas, porque esa investigación apenas va a salir a la luz, y como la protagonista se le desmoronan todas sus certezas con respecto a Dios, porque ella hacía sus oraciones y todo, y su conversación y su cercanía con Dios era muy, muy, muy devota, muy auténtica, muy fuerte su fe, y cómo esto la viene a quebrar y la viene a cuestionarse sobre cuál es el sentido entonces de la humanidad, si el creador no los tiene en el centro, no los tiene en su prioridad, si realmente Dios sí la estuvo escuchando todo ese tiempo o no. Y se me pone la piel chinita. Es mi cuento favorito de él, por muchas cosas, muchas razones, desde que soy muy simbólica, entonces los rituales me importan mucho, y aparte, ya lo hemos platicado, me gusta mucho investigar rituales de otras culturas y todo eso. Entonces, la ritualidad cristiana, los rezos, el amén, o sea, yo lo iba leyendo, cantaba, y yo sabía que este cuento te lo tenía que compartir, porque de hecho nosotros habíamos dicho que nada hacemos un cuento, pero cuando lo estoy leyendo dije, no, esto lo tiene que leer Anira, sé que en eso coincidimos tú y yo. Entonces, esa es una. Luego, ahorita, pues por la muerte de Musita, que es mi perrita, que me acompañó muchos años, tanto a mi persona, Annalie, pero también a mí como escritora. De hecho, tengo fotos con ella donde estaba dormida, yo escribiendo o leyendo, o sea, tengo muchísimas fotos. Entonces, ahorita con su muerte, yo me replanteo muchas creencias. Entonces, este texto me llegó todavía más, porque dije, wow, o sea, mucho. Y algo que me encantaba era también la narrativa, cómo estaba contado, cómo le dio tanta importancia a la religión. Yo quedé encantadísima, de verdad. Entonces, yo ya no tengo nada que aclarar, que agregar, solo que fue un cuento que... Bueno, lo que más me gustó de este cuento era exactamente cómo la arqueología te respondía que aquí estaba, y cómo te va hablando de... Bueno, cuando hace la preparación de los balsáticos, de estas de arena, que era el gran... Y no recuerdo qué otras cosas, ¿no? Yo en ese momento
Eran 3 lugares. Yo en ese momento que lo estaba leyendo, dije, las tengo que investigar. Ya sabía una que era Gran Cañón y de los del basáltico también ya lo sabía, pero el otro dije, eran los acantilados, no recuerdo qué. Dije, a este no estoy segura qué es, y me investigo. Y entonces cuando vi la foto, dije, no, investigar los 3, y puse las 3 fotos en la pantalla, y sí estaban yo así como súper elevadísima de que sí, esto es lo bello. Aparte me gusta mucho la naturaleza, entonces dije, sí, esto es lo bello. Fue un cuento que me maravilló. Y bueno, pues ya para cerrar, chicos y Yanira, este escritor definitivamente te va a cambiar tu perspectiva con la tecnología. Él lo dice en uno de sus cuentos. No hay que buscar, es que lo estoy parafraseando, pero como hay que dar la bienvenida a la tecnología sin realmente tomar las consecuencias, todo lo que va a cambiar, toda la estructura social que va a ser, ¿no? Y hay cosas que yo sé que por la novedad todo el mundo corremos, yo lo he hecho, no puedo decir que no. Entonces, por la novedad todo el mundo corremos y no pensamos en las consecuencias. Ya hasta las consecuencias afectan, y no es al siguiente día, y no es a la siguiente semana, comúnmente es a los años. Y ya cuando los ven, les digo, yo con la ciencia ficción, nunca me ha gustado el futuro de la ciencia ficción, lo tengo que confesar, nunca. Pero le di de un tiempo para acá, decidí darme la oportunidad de leer y de ver más películas y replanteármelo, ¿no? Bien, hiciste bien. Porque te digo que yo, entendía de que las máquinas podían revelarse en un punto de tener esta inteligencia que incluso los pueda preceder como humanos. O sea, yo entendía todo eso. Pero ya cuando lo leo a él y es la primera vez que lo cuestiono sobre que existan unas leyes que estén por encima para la inteligencia artificial y que estén por encima de poder de animales, por ejemplo. Yo insisto con lo de las mascotas porque aquí viene, yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo no puedo concebir una inteligencia artificial que nosotros creamos por avaricia, por orgullo, por soberbia, por lo que tú quieras. Porque quisimos que ser dioses, tú quieres. Los rivales metió, como decía el otro libro que leí hace unos días, que quisiéramos esto, termináramos con una autodestrucción nuestra, pero también de otras criaturas. O sea, yo de plano, aunque sea una inteligencia artificial que trabaje como mesero y que el día de mañana pueda pensar, yo no, repito, deseo que estén por encima de un ser vivo. Claro, sí, está muy interesante y fíjate que qué padre que cayó este capítulo y que, bueno, todo este tema, este episodio de Voz Entre Páginas, en este año, en estos tiempos en donde está muy en boga ya lo de las inteligencias artificiales, porque estamos hablando que el autor, pues, escribió estos cuentos, tienes por ahí la fecha. Pues hace ya unos años, no es de reciente publicación. No estoy seguro si tenga la fecha de cada cuento, porque este libro, la primera edición fue en el 2020. Pero sí, mira, hay copyright del 2019. No sé cuánto tenga de cada cuento de creado, no, ahí sí desconozco. Así es, pero a lo que me remito es que pues está ahorita muy fuerte lo de las inteligencias artificiales. Lo digo porque mi novio eso le encanta la tecnología y pues está muy al pendiente de todas las nuevas noticias, ¿no?, que sale sobre la tecnología. Entonces, pues claro que ya las inteligencias artificiales ya te están haciendo animaciones, ya te están haciendo música, ya están programadas para hacerte aplicaciones, para resolverte problemas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro que es una herramienta muy interesante, sí, facilita, pues muchas actividades las facilita, pero pues también existen riesgos éticos, morales, etcétera, y que debemos de ser responsables, o sea, usuarios responsables, ¿sí? Porque siempre tiene que haber regulaciones, ¿no? Sobre todo para algo tan potente como las inteligencias artificiales, todas las IA, porque cada vez están saliendo más aplicaciones con apoyo de IA que tienen ahí y ya nosotros lo estamos utilizando incluso hasta sin darnos cuenta.
sí es muy interesante que lo llevemos y que lo reflexionemos porque es algo que estamos viviendo actualmente. Totalmente, totalmente. De hecho, ahorita yo creo que tenemos que sacar un capítulo sobre la inteligencia artificial y la escritura. Yo tengo ya he debatido con otras personas, tú y yo ya lo hemos llegado a comentar. Sí. Y fíjate que ahorita me hiciste recordar que en ese cuento que les decía de los prismas, donde hay mundos paralelos, resulta, ahorita lo recordé, que los fans de un libro buscan las versiones alternativas de otros libros y los traen como piratería a esta realidad para leer la misma historia del mismo autor, pero de diferente forma. Sí, entonces, sí, me necesito recordar. Entonces, creo que después tendríamos que hablar sobre ese tema. Es muy interesante. Qué bueno que fue nuestra primera voz entre páginas, nuestra primera voz. Sí. Y bueno, pues los invitamos a que lo lean aquí. Ese es el libro que yo conseguí. Es de la editorial Narrativa Sexto Piso. Estoy segura que cada mano a la que les preste este libro a este escritor, que les va a gustar. O sea, no hay pierde. Yo no había encontrado a un escritor en ciencia ficción. Sí, claro que encontraba muy buenos, no voy a decir que no, pero alguien reflexivo, alguien que te toque tanto, yo no había tocado, no. Digo, no es que conozca mucho, de verdad que no conozco mucho, pero de unos meses para acá, sobre todo este año, me he dado, pues casi todas mis lecturas han sido ciencia ficción. Y mis películas... Tienes que leer a Frank Herbert. Y bueno, Insisto. Lo voy a leer, sí me lo voy a leer, vas a ver que sí. Todavía ahorita cerca no, porque de este tipo de escrituras ya casi voy a cerrar. En otro momento voy a volver a abrir a ciencia ficción. Excelente. Pero ahorita me voy a volver a pasar al viejo que me encanta. Ahí tengo un poco de mi colección y del otro lado del librero también. Bueno, de verdad se los recomiendo, están en muy buenas manos. Yo estoy segura que cada quien lo toque les va a llegar mucho. Es un escritor que yo creo que muy pocos logran eso, ¿no? Una reflexión, una catarsis en el lector, pero muy interesante. O sea, que te cambie casi hasta la opinión, ¿no? O sea, casi yo creo que son muy pocos los escritores. Claro. Eso. Se lo súper recomiendo. Y pues hasta aquí llegamos en el episodio. Mi querida Anira. Sí, te agradecemos muchísimo de verdad por acompañarnos en este episodio larguísimo, pero pues es un episodio especial. Este es un episodio especial y de verdad que cada temporada vamos a tener a nuestro análisis de voz entre páginas. En este caso, pues estuvimos con Ted Chiang, pues que realmente pues ya no necesitamos decirlo más. Sabemos muy bien que quien esté interesado puede adquirir esta obra y pues te agradezco muchísimo, Hanali, porque nos aportas cosas valiosas, muchos conocimientos que nos van a ayudar muchísimo a crecer como escritores y escritoras. Ay, pues yo aquí encantada, me encanta dar clases, me encanta tener alumnos y enseñarles. Ay, no, qué bonita. Pues no olviden buscarnos en nuestras redes sociales. A Hanali la pueden encontrar como Atziwat en Instagram y a mí como Anira Sang en Instagram y en otras plataformas por ahí también, en algunas redes sociales. Entonces, los invitamos a que nos comenten y nos digan qué les pareció este episodio, si ya conocían al autor y si ya lo han leído, cuál ha sido el libro o el cuento que más les ha impactado. No se olviden de que dentro de 2 semanas tendremos un nuevo episodio que se tratará de Entre escritores nos contaminamos. Va a ser una reflexión muy interesante, no se la pierdan. Gracias, Anira. Hasta luego. Gracias, Hanali, gracias a todas, a todos. Nos vemos.